Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, soy Graciela Fernández Mejide. Este programa se llama ¿Por qué? Tiene preguntas y pide respuestas para pensar la Argentina. Hoy tenemos con nosotros, para ayudarnos a pensar en esto, Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central y hoy asesor del Frente Renovador de Sergio Massa, y Pablo Rojo, expresidente del Banco Hipotecario. ¿Estás en el equipo de Frigeri? Estoy trabajando cerca de Mauricio Macri, sí. Qué bueno. Qué bueno que tengamos gente que puede tener miradas diferentes, o que me vuelo. Aparte somos muy amigos. También. Suele ocurrir, ¿no es cierto? Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos a porqueprograma@gmail.com o puede vernos en el YouTube de la radio 1110, usted ya sabe, escrito con todas las letras. ¿Por qué estamos en este lío? Por favor, me explican. Y cuando me expliquen, traten de que le digamos a quienes nos están escuchando qué es un holdout o fondo buitre o como le quieran llamar, qué significa la cláusula Rufo, qué significa el stay, y ahí en adelante los dejo libres. Lamentablemente en nuestra profesión las palabras en inglés se utilizan mucho cuando en realidad se podría facilitar hablando en español, ¿no? La palabra holdout es una palabra inglesa que significa grupo que quedó afuera. Afuera, grupo, holding. En realidad son un grupo de acreedores que tenían bonos defaulteados de la Argentina que no aceptaron el canje, o sea, quedaron fuera del canje, tanto 2005 como 2010. Dentro de esos holdouts o acreedores que no entraron, hay los que son litigantes y no litigantes. Los litigantes hasta ahora son los fondos buitres. Que es una minoría. Que es una minoría muy chica, son 400 millones de dólares sobre 6.000 millones de dólares que quedaron sin litigar, y que es este juicio que lleva adelante este fondo buitre. La palabra buitre viene de una experiencia inglesa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra declara la no convertibilidad de la libra al oro, que significaba casi un default también, y aparecieron inversores que compraban esos bonos en libras, que eran bonos basura, y por eso viene la palabra monedas. Buitre. Eran, claro, caranchos, no diríamos nosotros. Claro. Serían fondos caranchos para los argentinos. Es gente que compra bonos basura, bonos que nadie quiere tener, ¿no? Esto es un poco de donde viene la expresión. El tema Rufo es también una sigla en inglés de lo que dice la ley del 2005 en el primer canje, cuando nuestra ley, la ley argentina que autoriza el canje, hay una cláusula que plantea que en forma voluntaria, esta palabra voluntaria va a ser muy importante para cuando discutamos el tema, en forma voluntaria, el gobierno argentino no puede mejorar ofertas futuras a los bonistas que no entraron en relación a los que sí entraron. Es decir, que lo que se le pagaba a ese 93% no podía ser superado voluntariamente en el pago al 7% que quedó fuera. Entró. Si se hacía esto, el 93% tenía derecho a reclamar el mismo tratamiento privilegiado que se le daba al 7%. Y eso es lo que genera este enorme riesgo de que el 93% de los acreedores argentinos reclamen sumas muy considerables, empardando de alguna manera lo que ganaron los fondos buitre. Y eso sí implicaría un aumento de la deuda argentina
Fenomenal. Fenomenal, que el gobierno estima entre 120.000 y 400.000 millones de dólares. Es decir, realmente una perspectiva muy gravosa, muy sombría sobre el futuro económico de nuestro país. Y cuando decimos se pide un stay. Un stay es una medida cautelar, es decir, la Argentina perdió el juicio en todas las instancias, entonces hoy está de alguna manera embargado, como en un juicio comercial donde uno pierde un planteo y el acreedor gana, entonces el acreedor tiene derecho a solicitar un embargo sobre los bienes del perdidoso, en este caso la Argentina, para poder cobrarse sobre la base de esos bienes. El stay es una decisión que puede tomar el juez por el cual suspende transitoriamente el embargo hasta tanto las partes lleguen a un acuerdo de pago. Eso es lo que está solicitando la Argentina, básicamente para cubrir este plazo tan exiguo que queda hasta que venza la cláusula Rufo, que vence el 31 de diciembre del 2014. Si la Argentina pagara este fallo antes del 31 de diciembre, corre el riesgo, no quiere decir que esto sea automático ni seguro, corre el riesgo de que muchísimos acreedores que entraron en la reestructuración inicien acciones contra la Argentina. Muchísimos de ese 93%. De ese 93%. Inician acciones contra la Argentina, amparándose en la cláusula Rufo y reclamándole igual tratamiento que aquel que se le está dando a los fondos buitre. Pasado el 31 de diciembre del 2014, esa cláusula vence y entonces llegar a un acuerdo con los que ganaron el juicio no genera este riesgo descomunal que se le plantea a las finanzas públicas de la Argentina. Por eso el gobierno está en la encerrona, porque no tiene muchas opciones a mano, en el sentido de que si respeta el fallo, se expone a demandas extraordinarias, y si no respeta el fallo, bueno, la Argentina entra en default la semana que viene y eso genera una serie de otros problemas, no solamente en relación a la economía argentina, sino también en relación a la deuda, que ya se reestructuró y que podría derrumbarse, porque cuando uno entra en default de la deuda ya reestructurada, hay cláusulas que empiezan a regir, que son cláusulas de aceleración, de cross default, que quiere decir que aquellos que aceptaron la reestructuración y no cobran, tienen derecho a decirle a la Argentina, bueno, doy el crédito por caído, quiero cobrar todo junto. En fin, un escenario que está lleno de dificultades. Yo quería preguntar una cosa, ¿se podía haber hecho de otra manera? Sí, claro. Bueno, entonces, a ver, un poco parece... a mí no me gusta mirar para atrás, ¿no? Porque, bueno, lo pasado pero que nos sirva como experiencia para no repetir errores. A ver, en primer lugar está en discusión si en el 2005 había que poner o no esa cláusula Rufo en la ley. Es fácil. No era obligatorio ponerla. No era obligatorio, pero también hay que ponerse en el momento en donde no había ninguna seguridad con qué mayoría iban a aceptar los acreedores una quita. Podría haber sido más corta la cláusula Rufo. Se podía haber hecho de otra manera. En Podría fin. haber durado 7 años en vez de 10, entonces hoy no tendríamos ningún problema. Claro, ese es un primer tema. El segundo tema es que en el 2008, cuando el grupo buitre, que no es uno solo, son 2 o 3, compran estos 400 millones de dólares de bonos, lo pagaron en promedio un 15% del valor. Y Argentina ya había reestructurado su pasivo en el 2005 al 35% de su valor. Entonces, el primer error ahí del gobierno, como hizo en su momento Cardoso cuando era ministro de Economía en Brasil, Cardoso tuvo que enfrentar el default de Collor de Mello. Para que la gente entienda, no somos el único país en el mundo que hemos defaulteado. Le diría que en América Latina vamos muy lejos del primer puesto, que lo tiene Brasil, que defaulteó 11 veces. Y Chile 9 veces. Nosotros 7. Nosotros 7. Todavía tenemos un espacio. Que no empieces en este programa nos ganan los españoles, que defaultearon 15 veces. Exactamente. Bueno, hay que decir, sobrevivieron todos. Es un hálito de esperanza. Bueno, porque en realidad la deuda de un país soberano, acá hay toda una discusión, ¿no?, sobre la ley de quiebras o no de un país, y después, si quieren, hablamos de eso también. Pero yo me quería referenciar a lo que, a mi entender, el gobierno hizo mal. Entonces, primero en el 2005 esta discusión si la cláusula Rufo se podía
poner más corta o directamente no poner. En segundo lugar, si vos tenés un grupo inversor que sabemos que parte de su negocio, no el único, es comprar bonos basura, está pagando el 15, vos pagaste el 35, armate una caja paralela con algún agente financiero y los 40 millones de dólares que puso el buitre para comprar 400 o 300 millones de dólares de bonos lo hubiésemos comprado nosotros. Claro. Segundo tema. El tercer tema, ante un consejo que yo formé parte en ese momento de ese equipo, se aconsejó depositar en el juicio de Griesa como que hubiesen aceptado el canje, por ejemplo los bonos del canje, y ir pagando los cupones en el juicio. ¿Por qué digo esto? El juez Griesa, con quien cual yo tuve algún contacto porque a mí me llamó de testigo en este juicio, cuando yo renuncié en el 2003, hubo un artículo de un importante diario que dijo que yo había renunciado por la falta de independencia del Banco Central con el poder político. No es un dato menor en este juicio, porque la ley internacional establece que hay 3 bienes que no son embargables, que son las sedes diplomáticas de un país, los buques de guerra y las reservas de un banco central, claro, siempre y cuando la ley diga que ese banco central es independiente del poder político. Exactamente, cosa Entonces, que ahora ya no. Bueno, la ley sigue diciendo que es independiente, este es otro tema para analizar, pero por ahora hemos salvado. Es contradictoria la ley argentina hoy, porque en el artículo 3 dice que es independiente y después el resto del articulado habla de otra cosa. Tengo que aclarar a quienes no nos ven que Pablo Rojo todo el tiempo está sintiendo. Bueno, yo también cuando él habla. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Aldo, es muy pertinente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros tuvimos una posibilidad de depositar, entonces decía, esos bonos en el juicio, porque Griesa durante 10 años falló a favor nuestro. Durante 10 años. Entonces, en mi caso, cuando yo atestiguo, tuve 4 horas atestiguando, explicando por qué el Banco Central es independiente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando salió ese artículo, el abogado del Fondo Buitre en Estados Unidos fue a Griesa, fotocopia del artículo debidamente certificado, y estoy hablando de un diario de primerísimo nivel de alcance nacional en la Argentina, y parece que allá en Estados Unidos las declaraciones y los artículos son muy importantes en las pruebas de los juicios, ¿no? Y entonces dijeron, ve, acá tiene la prueba. Este Banco Central no es independiente, embárguele las reservas que teníamos depositado en Suiza, en Basilea. Bueno, Griesa denegó el pedido, que se había demostrado que era muy... Y así muchos embargos más. ¿Qué pasó en el 2012? Empezamos a poner algunas cositas en claro. El gran verdugo durante 10 años falló a favor. Y lo cual no lo convierte en héroe, sino en un juez. Yo soy muy crítico del fallo del juez. Después analizaremos con Pablo los alcances del fallo y la cuestión técnica del fallo. Y ahora lo seguimos después. Bueno, Amanece en la ruta, escuchamos recién, de Suéter. ¿Suéter es? ¡Ay, Dios! Bueno, estuvimos hasta ahora hablando y seguimos con ellos, Aldo Piñanelli y Pablo Rojo, y como en todos los programas nos asisten Pablo Marmorato y Sofía Schiff en la producción. En la operación técnica Nicolás Reynoso y filman Carolina Asi y Ezequiel Gilbert. Y ya sabe, si quiere comunicarse con nosotros, ¿por qué programa? @gmail.com o en el YouTube de la radio nos puede ver. Bueno, vos estabas por decir algo. Sí, hay Pablo. Claramente, como señalaba Aldo, una cuestión de error en el diseño de la reestructuración de nuestra deuda. Hay cosas que debieron haberse hecho complementariamente con el proceso de reestructuración y que fueron totalmente olvidadas por el gobierno, y en gran parte es a causa de esos errores que hoy estamos padeciendo la situación actual. Yo doy un caso muy simple. En el mismo momento que se estaba reestructurando la deuda argentina, se reestructuraban 2 deudas, la de Rusia y la de Ecuador. Rusia es un gran país, tuvo problemas económicos muy parecidos a la Argentina a fines de la década del 90, defaulteó a principios
de los 2000 como nosotros y empezó un proceso de reestructuración también muy complejo de la deuda. Ecuador, un país mucho más chico, con una deuda muy importante en relación a su Producto Bruto, pero casi irrelevante en el contexto internacional, también reestructuró su deuda a la misma época. Ninguno de esos dos países tiene hoy los problemas que tiene la Argentina de holdouts y de juicios perdidos y de encerronas terribles en materia financiera. Porque probablemente hicieron un proceso de reestructuración de la deuda, como los que había hecho la Argentina en otra época, que no dieron lugar a litigios. Cuando la Argentina, que desgraciadamente cada 10 años o 12 años reestructura su deuda, lo hizo ya a principios de los 90 y lo había hecho antes, a principios de los 80, no tuvo después planteos judiciales tan agresivos, tan complejos y tan traumáticos como los que estamos enfrentando hoy. Hay claramente un error serio de impericia en el diseño y en la instrumentación del programa de reestructuración de la deuda. Es claro lo que dijo Aldo, si uno va a reestructurar la deuda en condiciones tan agresivas como lo hizo la Argentina, exigiendo quitas del orden del 65%, que son bastante inhabituales en la experiencia internacional, es obvio que va a haber una gran cantidad de gente que va a quedar afuera porque no va a aceptar una quita tan fuerte. Y es muy importante que manos amigas, bancos que están trabajando para el gobierno o bancos oficiales salgan a comprar esa deuda que no entró en el proceso de reestructuración cuando justamente vale 15, 20, 30 centavos. ¿Ustedes piensan que nadie se los pidió o que hubo una mezquindad en retraerse? A los bancos nadie fue desde la política y les dijo... Bueno, eso son cosas que el ministro de Economía, el presidente de la República, le tiene que pedir fundamentalmente al Banco Nación y otros bancos oficiales, o encomendar a bancos privados esa gestión para que compren en el mercado secundario títulos defolteados de la deuda argentina y evite que se armen estas maniobras de los fondos buitres que van, compran a muy bajo precio y después inician litigios extremadamente agresivos usureros. Con los mejores abogados, por otra parte, muy astutos, muy avesados y con gran experiencia en el manejo de estas cosas, que conducen después a estos resultados. La Argentina estuvo como abúlica frente a este riesgo, es decir, prácticamente el gobierno no le dio ninguna importancia a ninguna de estas cuestiones y hoy de alguna forma estamos pagando las consecuencias, yo diría, acumuladas de todos esos errores, tanto en el diseño como en la instrumentación de la política de reestructuración de deuda. ¿Y hoy qué significa este atraso para la gente común? Bueno, en realidad es una situación, como dijo Pablo recién, anormal. Los argentinos solemos ponernos en situación distinta al resto del mundo, ¿no? Yo les quiero aclarar, como muy bien explicó recién Pablo, que tanto Ecuador como en su momento Perú también fue atacado por este mismo fondo buitre. La misma gente. La misma. Y lo resolvieron a mitad de camino. O a veces, como en el caso de Cardoso, anticipándose. Cuando Cardoso, que después fue presidente de Brasil, era ministro de Economía, se entera de la maniobra, primero hace sacar una ley que obligaba a cumplir con determinados antecedentes para poder comprar un bono de defolteo de Brasil, y mientras tanto salió a buscar esos bonos, que es lo que hizo, lo que dice Pablo, a comprarlo, a hacer de buitre propio. Comprar, claro, digamos. Entiendo. Entonces, estos son las impericias, ¿no? que tiene que ver. Hoy, ¿qué significa esto? Hoy significa que la gente que entró en la reestructuración, digamos, yo lo llamo los tenedores de buena fe. Claro. Porque acá hay bonos que mucha no gente, litigantes. que no son litigantes, que los compraron como inversión. Algunos los tienen desde su origen, inclusive instituciones americanas, fondos de pensión americanas, que tenían los bonos de su origen y aceptaron el canje con un bono sin quita, pero a 30 años de plazo, con baja tasa de interés del orden del 3% anual. Otros que compraron los bonos a lo mejor al 30% y lo tomaron para después entrar en el canje y ganarse la diferencia. O sea, gente no agresiva, no buitre. Esa gente está cobrando. La verdad que el gobierno, en ese sentido de que hizo el canje, Argentina está cumpliendo religiosamente con todos los vencimientos. Bueno, el 30 de junio se paga, a pesar de que este juez Griesa, cuando falla a favor de este fondo buitre, establece la cláusula par y pasu, que también es un término medio inglés, medio latino, que significa en cada pago le paga también a esta gente, en paralelo. Argentina eso no lo cumple, le paga solo
a los que tienen bonos reestructurados, se llama bonos decir, a performance. los no litigantes. A los no litigantes y que no son holdouts, porque claro, también hay holdouts que no son litigantes. Entonces, por ahora, muy bien, sale el pago y lo que es ley Nueva York, porque también hay otra aclaración para la gente, no todos los bonos argentinos son ley Nueva York. Es un tercio, menos de un tercio del total. El resto es ley argentina o ley europea. Entonces, ¿qué pasa? Argentina, a través de un banco americano, que es el Banco de Nueva York, paga un vencimiento de cupón, en total son $1.000 millones, más o menos, de los cuales 500 millones eran entre ley Nueva York y ley europea. Lo deposita en el Banco de Nueva York lo que se pagaba afuera, lo que se pagaba en Argentina a través de la Comisión Nacional de Valores, no hubo problema, todo el mundo cobró, y cuando van a transferir, el Banco de Nueva York tiene la orden de Griesa de devolver el dinero, porque no embargó el dinero, de devolver el dinero al Banco Central de la Argentina, porque ahí no había par y paso. Claro, no cumplíamos con la orden de par y paso, exactamente, teníamos que pagar un monto equivalente a los acreedores. Y bueno, y ahí está el conflicto ahora. Estamos parados en una situación en donde, habiendo depositado el dinero, o sea que el gobierno paga, el dinero queda en una zona gris. Yo estuve el lunes charlando con gente del Banco Central y digo, ¿dónde está el dinero? Diciendo, el dinero está en una cuenta del Banco de Nueva York, pero en una cuenta que a su vez es del Banco Central. Es una situación rara, porque rarísima, ¿no? Está en el limbo la plata, y esperando que se destrabe esta situación. Lo de los 30 días, que ahora decimos, bueno, del 30 de junio al 30 de julio, es porque en la ley financiera se establece siempre un plazo de 30 días de espera para no entrar en default. O sea, inclusive en el sector privado, si uno, no sé, tiene un vencimiento el día 1 de julio y lo paga antes de los 30 días, es como que cumplió con la obligación. Entonces, vence esto ahora el 30 de julio y estamos en esta zona gris en donde el gobierno no quiere reconocer el fallo de Griesa, es inevitable. A mí me gustaría no pagarle a los fondos buitres, pero tenemos el juicio en contra. Hay un principio de arreglo, pero a su vez el gobierno tiene temor y pánico a arreglar esto por el tema, como dijo muy bien Pablo Rojo, de la cláusula Rufo. O sea, están metidos en una trampa. Yo creo que va a venir una solución, pero bueno, después después le vamos a preguntar a Pablo qué imagina que va a pasar, claro, pero enseguida que termine la etapa.